Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van esas rodillas del mundo? Espero que estéis bien. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Voy a hablar sobre la lesión de un jugador de fútbol, Ansu Fati, un jugador bastante conocido por lo menos en España. Imagino que los que sois de Sudamérica y os gusta un poco el fútbol, pues sabéis quién es. Jugador del Barcelona, muy joven, y ahora os cuento un poquito más. Antes de nada, suscribiros al canal, que no cuesta nada, le dais a la campanita roja y me hacéis un favor a mí también. Así que nada, espero que estéis bien. Empezamos con el tema de Ansu Fati. Ansu Fati, como muchos sabéis, es un jugador muy joven, tiene 18 años del Fútbol Club Barcelona, del Barça. Y nada, empezó esta temporada como la gran revelación, ¿no? Parecía que iba a ser, estaba siendo una temporada increíble para él. En diciembre, desafortunadamente, tuvo una lesión, un partido contra el Betis, y se torció la rodilla en una entrada y, sufrió una lesión de menisco, ¿vale? Al principio parecía que podía ser el ligamento cruzado, pero al final resultó que era el menisco. Las lesiones de menisco. A ver, yo he tenido 2 lesiones de menisco, os puedo contar un poquito cómo funcionan. Básicamente, cuando te rompes el menisco hay 3 opciones. La primera sería no hacer nada, que si no tienes molestias o, digamos, no te perjudica mucho en tu vida normal o en el deporte que haces, pues los médicos deciden no tocar el menisco, porque al final el menisco es una esponja que protege los cartílagos y hace que la rodilla funcione mejor. Por ejemplo, esto es mi caso en la rodilla, en la última que me han operado del cruzado, tuve una pequeña... El menisco estaba tocado, no lo arreglaron y básicamente lo dejaron tal como está. Tengo alguna molestia, a veces me molesta un poco, pero el médico decide que no lo quiere tocar. Yo creo que algún día me tendré que operar, pero básicamente pues a veces se decide no tocarlo. La otra opción, hay 2 opciones, ¿vale? Que es entrar al quirófano. La primera opción y más común dentro de las operaciones es quitar la parte del menisco que está roto. Esto se hace generalmente en la mayoría de personas normales como yo. A mí me quitaron el menisco roto de la rodilla derecha y hace un tiempo. Y la verdad es que es una lesión y una operación bastante común. La recuperación es bastante sencilla. En 2 meses generalmente estás ya a punto para hacer deporte normal. Yo noté un gran alivio cuando me operaron, cuando hice la recuperación. Sobre todo las lesiones de menisco duelen mucho en la parte externa o interna. Al doblarla, sobre todo, a veces se queda trabada. Entonces a mí cuando me operaron, la recuperación es bastante fácil, sales andando del hospital, pero al cabo de un mes ya me sentía bastante bien y a los 2 meses ya estaba surfeando y yendo en bicicleta normal. O sea, es una lesión bastante noble. El problema que hay es que a la larga, al quitarte esa parte del menisco lesionado, te puede acarrear problemas, ¿no? Porque al final reduces la capacidad de que te proteja la rodilla, ¿no? Entonces, a la larga, si sigues haciendo deporte y machacando la rodilla, puedes generar artrosis, ¿no? Que es a veces por lo que, por ejemplo, mi médico me dice que no operemos la rodilla, mejor un menisco malo que no te produzca demasiadas molestias a que un menisco quitado, ¿no? Esto es lo que generalmente a la mayoría de la gente le hacen, ¿vale? Cuando escuchéis la lesión de menisco o me han operado el menisco, no sé, el 80% de los casos te quitan la parte rota. Luego hay otra manera de operarlo, ¿no? Y esto ya son unos casos un poco particulares que no son tan comunes, que son o deportistas profesionales o gente que ha tenido roturas muy limpias y el médico decide hacer lo que es una sutura, ¿no? Coser el menisco. Esto ya os digo, depende un poco de la manera que se rompe el menisco, pero sobre todo depende del paciente. Y por ejemplo, en el caso de Ansu Fati, esto es lo que pasó, ¿no? Él, al ser un jugador de 18 años, decidieron suturar el menisco. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que el menisco al final cicatriza y se convierte en un menisco normal y corriente, con lo cual no sufres el tema de quitarte el menisco y que a la larga puedas tener artrosis, ¿no? ¿Cuándo se decide esto? Pues en este caso, por ejemplo, el jugador es muy joven, tiene 18 años, pues se decide tomar este tratamiento que es un poco más conservador. La única diferencia es que la recuperación es mucho más larga, es el doble de larga, digamos, son entre 4 meses aproximadamente. Cuando la lesión
del menisco normal, si te lo quitan, la parte rota son 2 meses. 2 meses en la carrera de Ansu Fati, que tiene 18 años ahora mismo, no son importantes. Porque esto lo que hará es conseguir que la carrera de Ansu Fati, por ejemplo, sea mucho más larga, ¿no? Si lo operan de esta manera. Entonces esto es lo que pasó. En noviembre lo operaron los médicos del Barça, le hicieron una sutura meniscal, ¿no? Hay que esperar sin apoyar el pie porque es un poquito lento. Y nada, todo parece que salió bien, pero parece ser que al cabo de unos meses, para enero por ahí, la rodilla la tenía hinchada, ¿no? Y tenía molestias. Entonces, el síntoma, si a los 2-3 meses, por lo que dicen, aún tienes molestias o la tienes hinchada, es que la cicatrización no va bien, ¿no? No está cicatrizando o puedes tener una pequeña infección. Y parece ser que eso es lo que le pasó a Ansu Fati, ¿no? Que a los 3 meses aproximadamente, en enero le miraron la rodilla y tenía esas molestias. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Hicieron una artroscopia para mirar a ver lo que había pasado, ¿no? Entonces volvieron a meterse dentro y vieron que pues, la cicatrización probablemente no estuviera bien. No se sabe realmente si se lo volvieron a coser o no, pero lo que hizo es esto alargó todavía más la recuperación. Otros meses sin apoyar el pie. ¿Y qué pasó? Que seguía teniendo molestias, no conseguía hacer la recuperación, las cargas de trabajo que le ponían los fisios del Barça, tenía demasiadas molestias, entonces algo estaba yendo mal en esta recuperación. Entonces en mayo, creo, aproximadamente, decidió operarse con otro médico, ¿no? Con los médicos de la selección de Portugal, creo que era, y se fue a Oporto y le operaron allí. Entonces aquí es lo que hay un poco de información que no se sabe bien lo que ha pasado. No se sabe si le han vuelto a coser el menisco otra vez o si le han quitado la parte del menisco y han optado por ya quitarlo, ¿no? Lo que os explicaba antes de la segunda opción. Entonces, bueno, de una lesión que realmente en 4 meses pues fue en noviembre, para abril ya tendría que estar en los campos y la gran esperanza de Ansu Fati era acabar la temporada con el Barça y sobre todo la Eurocopa que acaba de empezar porque juega con la selección española, pues no está todavía de baja. Entonces, sin saber lo que le hicieron realmente en la última artroscopia, yo personalmente creo que probablemente le quitaran una parte del menisco porque, no sé, tampoco soy un médico, pero eso es lo que entiendo, o igual se lo volvieron a coser. Esto lo iremos viendo en las próximas semanas cuando veamos si empieza a correr o si empieza a entrenar con el Barça después del verano, ¿no? Así que nada, esta es más o menos un poco la historia de Ansu Fati. Os la cuento porque ha habido un poco de revuelo en España, ¿no? Que le han operado una lesión de menisco, en teoría es bastante fácil de recuperar y como había muchas ilusiones con este chaval, ¿no? Porque es buenísimo, pues había mucha polémica en España de por qué le han cagado los médicos, no le han cagado, si es que el chaval tiene algún problema más, si se va a acabar la carrera de él. No, aparentemente ha tenido mala suerte, no ha cicatrizado bien, se lo han vuelto a hacer, no ha funcionado y ahora esperemos que la tercera operación sea la última y ya podamos verle después del verano, ¿no? Y una pena que no pueda jugar con España porque nos hubiera venido muy bien en la Eurocopa. Hay muchos otros jugadores que han tenido lesiones de menisco. Luis Suárez, cuando estaba en el Barça el año pasado, también lo operaron de menisco. Creo que también le hicieron lo que viene siendo una sutura y por ahí seguro que sabéis de muchos jugadores que les han operado el menisco. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Iré poniendo más vídeos así un poco diferentes y nada, estamos en contacto. Hasta luego, Lucas.